Ya estás. Buenas tardes. Caramba. Discúlpenos, hemos estado aquí ya hace un buen rato. Queríamos empezar antes para cantar un poco más, pero siempre sucede algo. Eh, el enemigo fastidia y aquí hemos estado batallando, intentando resolver. Vamos a transmitir con nuestro celular. Bueno, disculpas. Vamos a alabar al Señor cantando las estrofas del himno número 13, por favor. Espero que hayan pasado un día de sábado hermoso, contentos, felices, glorificando al Señor. ¿Tenemos pianista? Sí, lo vamos a tener. Mientras viene el pianista, quiero decirles que los extrañé, que los recordé y puse por ahí un pequeño mensaje esperando que todos tengan un hermoso sábado. Si no hay música, ¿viene? Sí, ya va a venir. Si no, vamos a doblar las rodillas y vamos a comenzar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder doblar las rodillas ante ti. Muchísimas gracias por tu infinita bondad, muchísimas gracias por tu cariño, por tu amor, por tu paciencia, por todo lo infinito que has hecho hasta aquí, desde crearnos y por encima de todo ese infinito sacrificio del Calvario que jamás podremos alcanzar a comprender, a entender, a discernir y hacerlo nuestro, Señor, privilegio que con frecuencia desperdiciamos. Ten misericordia de nosotros ahora, por favor, permite que tu Santo Espíritu se manifieste y haga como de costumbre ese trabajo de enseñarnos y decirnos lo que tenemos que hacer en esta última hora. Muchas gracias, lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya lo tienes? Sí. Vamos a cantar el himno número 13. Si quieres lo dejamos. Cancela, por favor. Lo dejamos. Ok, gracias. Esta tarde traía muchos deseos de alabar al Señor, cantando,
como Él quiere, como a Él le gusta, que lo hagamos con inteligencia, con gozo, en una acción concentrada, con corazones limpios y santificados. Me había preparado para cantar esta tarde. He corrido mucho con el propósito de que mi vientre esté en las condiciones de alabar al Señor, pero en fin, aquí estamos. Lamento no haber podido estar con ustedes. Nuestra iglesia ya abrió desde el sábado pasado y pues tenemos participación en nuestra iglesia y como ha sido costumbre, siempre hemos estado allí temprano y ya nos esperaban. La verdad es que fue muy hermoso poder saludarlos, poder verlos. Si puedes acercar un poco. ¿Estamos usando este micrófono? No. Pienso que sí. Acercar un poquito para Pienso que sí. el volumen, por si las dudas. Esperamos que tengamos sonido bien. Pero mientras regresaba de la iglesia, me quedé pensando que cuál es el objetivo de ir a la iglesia. Y sinceramente recordé mis días de infancia, mis días de niñez, la educación de mis padres, la educación de la iglesia en sí, la pequeña iglesia, nuestra pequeña iglesia. Allá en Veracruz no era una iglesia como las que tenemos ahora. Era la casa de Martita y tía Lucila, donde nos reuníamos, y allí, en un fervor que no conozco por ningún sitio de la tierra hoy día, alabábamos, celebrábamos al Señor, leíamos la palabra, y era increíble que los niños estábamos atentos, concentrados, porque había un espíritu especial a la hora de la lectura de la Biblia, los domingos por la noche, los miércoles por la noche, los viernes por la noche, y los sábados no se diga. Los sábados era todo el día para estar celebrando al Señor, y me quedaba pensando, ¿cuál es el propósito hoy de ir a la iglesia? Hermanos, estamos a punto de entrar a un gran reavivamiento, un tremendo reavivamiento que será muy corto, muy breve, y entonces se apresurarán las demás cosas que nos acercarán a la segunda venida de Cristo Jesús. Y sin embargo, todo esto, aunque será glorioso y grandioso, estará envuelto por crisis, por angustia, por dolor. Vendrá lo que llamamos el tiempo de angustia de Jacob. ¿Cómo vamos a sobrevivir estos días? Yo no sé qué aprendiste de estos días de encerramiento. Algunos crecieron, desafortunadamente otros descendieron. Otros lloraron, confesaron, se arrepintieron, arreglaron sus vidas, qué bueno. Pero otros en forma descuidada dejaron que el tiempo pasara, y es increíble
Aquí en Estados Unidos han habido manifestaciones tremendas por la muerte de este muchacho afroamericano. Y es increíble, increíble que la iglesia no salió a protestar porque cerraron nuestros templos, pero sí salió a protestar por este muchacho. Y quisiera que en esta tarde pudiéramos comprender algo. Los días que vienen no van a ser fáciles, y necesitamos hoy como nunca entender que lo único que nos podrá ayudar en estos días es la palabra de Dios. No un consejero, no un maestro, no un pastor, nadie, solamente la palabra de Dios bajo la estricta dirección del Espíritu Santo será el único recurso que nos guiará. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 5, pero yo, dice en el capítulo 5, voy a leer desde el 33 para que entiendan la nota por la cual el Señor Jesús dice estas palabras. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Hermanos, nuestra salvación en estos días está en juego. Y fíjate bien lo que voy a decir. En este momento hay muchos libros, hay muchas voces, hay muchos predicadores, y tú tienes dónde escoger. Pero te voy a decir una cosa. Con frecuencia nuestro escoger nos lleva a conseguir lo más fácil, lo más sencillo, lo menos comprometido, donde no haya dolor, donde no haya sufrimiento, donde todo sea, si es posible, gratis. Pero fíjense cómo dice aquí: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Juan era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Fíjate bien, ¿quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús? Por favor, ¿en qué te vas a concentrar? ¿En los milagros? ¿En las promesas? ¿En las bendiciones? ¿En las profecías? ¿En los ambientes de programas? ¿En qué te vas a concentrar? Vuelvo a repetirte. ¿En qué te quieres concentrar en tu vida religiosa? ¿En los programas, en los milagros, en las bendiciones, en las promesas, en las profecías? ¿En qué te quieres concentrar? Eso no salva. Promesas, bendiciones, profecías no salvan. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dijo o me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Y cuál fue el propósito de Dios al enviar a Jesús?
restaurar su imagen y su semejanza en cada uno de nosotros, demostrarnos quién es el Padre. Jesús vino para enseñarnos a vivir una vida delante del Padre. Él vino para decirnos cómo se puede vivir delante de ese fuego consumidor sin que muramos. Él vino para salvarnos y darnos la oportunidad de vivir en compañía de los ángeles y de nuestro Padre por toda la eternidad. Pero nosotros estamos empeñados en conseguir bendiciones, en hacer cumplir sus promesas, en ver que Dios está con nosotros para conseguir sus promesas cumplidas y entender sus profecías, y leer y leer y leer y buscar asesores teológicos para que nos digan cómo entender mejor estas cosas. Hermanos, por allí no es el camino. Dice también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Y esto fue una frase que pronunció con mucho dolor. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Queridos, sinceramente, lamento que ya podamos ir a la iglesia y nos hayan quitado la oportunidad de dedicar todo el día del sábado para leer la palabra, para escudriñarla, porque allí es donde está nuestra salvación. Y déjenme leer, por favor, en la página 195 del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7. Dice aquí: no podemos ser completos en Cristo si estamos dispuestos a recibir las cosas que provienen de los hombres llamados grandes, y poner su sabiduría por encima de la del mayor maestro que el mundo haya conocido jamás. Buscar conocimientos en tales fuentes es querer beber en una cisterna resquebrajada que no puede retener el agua. Sea la verdad de Dios el objeto de nuestra contemplación. Sea la verdad de Dios, sea Cristo Jesús el objeto de nuestra contemplación y meditación. Leamos la Biblia, considerémosla como la voz de Dios que nos habla directamente. Leamos la Biblia y considerémosla como la voz de Dios que nos habla directamente. Hallaremos entonces una inspiración, una sabiduría que provienen literalmente de Dios. Y ahora escuchen esta frase que ya se las leí. La adquisición de un gran número de libros de estudio, hablando de libros espirituales, hablando de libros teológicos, la adquisición de un gran número de libros de estudio interpone demasiado a menudo entre Dios y el hombre un montón de conocimientos que debilitan la mente y la hacen incapaz de asimilar lo que ya recibió. Cerremos la puerta a tanta lectura, oremos más y comamos las palabras de vida, y a menos que la gracia haga una obra más profunda en nuestra mente y nuestro corazón, no podremos ver el rostro de Dios. Querido, si tú no estás dedicando a leer tiempo a leer la palabra, no verás el rostro de Dios. El rostro de Dios solamente se puede ver cuando nosotros conozcamos a Dios, conozcamos a Jesús a través de su palabra.
no podemos estar completos en Cristo si estamos dispuestos a recibir las cosas que provienen de los hombres llamados grandes. Estamos hablando incluyendo de nuestros pastores, de nuestros escritores. Sí, no estoy bromeando, yo estoy asustado porque ahora me doy cuenta que he perdido el tiempo. Increíblemente, no podemos estar completos en Cristo si estamos dispuestos a recibir las cosas que provienen de los hombres llamados grandes y poner su sabiduría por encima de la del mayor maestro que el mundo haya conocido jamás. ¿Sabes por qué hay tanta confusión en profecía? ¿Sabes por qué hay tanta confusión en este asunto de los eventos finales? Porque hay demasiadas voces cuando tú debieras ser dirigido y enseñado personalmente por nuestro amado Señor a través de su Santo Espíritu, mediante su santa palabra. Te prometo que hombres increíblemente humildes y sencillos serían grandes maestros. Hace muchos años, se convirtió en Guatemala un sacerdote católico a la iglesia. Y en una de esas noches lo invitaron a un congreso y le hablaron de la profecía de los 2300 días. Este hombre era un hombre súper preparado porque no solamente había estudiado, sino que él era dedicado al estudio, tenía doctorado, estaba muy bien preparado. Y una noche, un compañero, un pastor, se lo encontró en los pasillos del hotel caminando de aquí para allá. ¿Qué haces? Y dijo, no entiendo la profecía de los 2300 días, no la entiendo. Por más vueltas que le doy, ya me la explicaron, creo haber entendido, pero no la comprendo del todo. Y yo quiero decirte, querido, que una mentalidad extraordinaria como esta no la podía entender. Pero tenemos hombres humildes de la montaña, hombres sencillos del campo, que son maestros explicando la profecía de los 2300 días. El punto no es entenderla. El punto es el propósito de la profecía para el cual fue diseñada. Dice aquí, no podemos estar completos en Cristo. El propósito de la profecía no es que tú sepas las fechas, los tiempos y que de repente parece que tienes el dominio del destino del mundo. No, el punto de la profecía es para que estés completo en Cristo. Pero esto solamente será posible si estás dispuesto a recibir las cosas que provienen. Dice aquí, no podemos estar completos en Cristo, si estamos dispuestos a recibir las cosas que provienen de los hombres llamados grandes y poner su sabiduría, la de estos grandes hombres, por encima la del mayor maestro que el mundo haya conocido jamás. Buscar conocimientos en tales fuentes es querer beber en una cisterna resquebrajada que no puede retener el agua. Sea la verdad de Dios el objeto de nuestra contemplación y meditación. Leamos la Biblia, considerémosla como la voz de Dios que nos habla directamente como nunca antes lo hemos hecho. Hallaremos entonces una inspiración y una sabiduría extraordinaria que viene directamente de Dios. La adquisición de un gran número de libros de estudio interpone demasiado a menudo entre Dios y el hombre. Un hombre en una de nuestras universidades, muy lejos de aquí, le dijo a sus alumnos, si este hombre dice la verdad, nosotros hemos estado atrasados en cuestión de la Biblia y la doctrina por más de 70 años. Y entonces él cerró, y eso no puede ser.
Y después de escuchar la Biblia, por casi 5 días, tarde y mañana, una tarde con el rector de la universidad me invitó a su casa a comer, momento que no era de él, porque ya tenía yo compromiso con una mujer linda de Dios que había conocido antes, y ella me había preparado algo especial, pero me sorprendió el rector cuando me dijo, no vamos a ir con fulanita, sino vamos a ir a casa del doctor fulano. Y cuando llegué, me puso la mano así en la puerta, y como que no podía pasar, y me dijo, pastor, no puede pasar hasta que no me perdone. Y yo no pensé que había alguna tensión entre él y yo. Y escuché. Dice, pastor, el lunes en la clase yo dije a mis alumnos que este hombre, si decía la verdad, nosotros estábamos atrasados como iglesia por más de 70 años, y eso, dije yo a mis alumnos, y eso no puede ser. Y hoy con vergüenza tengo que decirle, pastor, que nosotros estamos atrasados, muy atrasados. Nos hemos desviado del camino, no estamos obedeciendo la ley, no estamos guardando el sábado. Y me dijo un montón de cosas. Pastor, por favor, yo lo injurié, yo hablé mal de usted y yo quiero que me perdone. Y yo le dije, yo no escuché nada de eso, así que yo no tengo nada que perdonarle. Por favor, olvídese, esto es lo que el Espíritu Santo hace con usted y conmigo. Pasamos y tuvimos una tarde hermosa. Lo que quiero decirte, querido, que a veces ponemos por delante lo que los grandes maestros enseñan y no nos damos cuenta que estamos desechando al mayor maestro que el mundo haya conocido jamás, buscando conocimientos. En estos grandes maestros solamente estamos poniendo agua en una cisterna rota que no puede retener agua. La adquisición de un gran número de libros de estudio interpone demasiado a menudo entre Dios y el hombre un montón de conocimientos que debilitan la mente y la hacen incapaz de asimilar lo que ya recibió. Dice aquí esta cita: si amamos las escrituras, en la página 195 continúo, si amamos las escrituras, si la escudriñamos cada vez que tengamos ocasión de hacerlo, tan frecuente como se pueda, para enriquecernos con los tesoros que contiene, entonces podemos tener la seguridad de que Jesús nos atraerá hacia Él. Déjame leer otra cita. Necesito que comprendas esto. En el tomo 9, de Testimonios para la Iglesia, en la página 19, dice así: por favor, escudriñad las escrituras, escudriñad las escrituras. Dice, hombres y mujeres, escucha esto. ¿Qué cosa hace la Biblia? Mujer, si tú murieras en este momento, pudieras decir al Señor, Señor, estoy viviendo en un estado de pureza y santidad que hoy por hoy el mundo no conoció. Me he preparado y he acabado la obra que me diste para hacer. ¿Podrías decirle eso? Mujer. Varón, podrías decirle, Señor, nunca me imaginé que en estos tiempos de pandemia la conexión contigo me llevaría a vivir una vida tan limpia, tan pura, tan santificada, tan completa en ti, y terminé la obra que me diste para hacer. Aquí estoy listo para estar contigo. ¿Podrías decir eso? Fíjate bien, si tú no lees la palabra con lágrimas, de rodillas, con respeto, con reverencia, entendiendo que detrás de esa palabra está Dios mismo, tú no podrás ver el rostro de Dios. Escucha lo que dice el tomo 9 en la página 19. Dice aquí, hombres y mujeres, fíjate bien, ¿por qué leer la palabra? ¿Por qué leer la palabra? Hombres y mujeres, porque en ellas tenéis la vida eterna. Hombres y mujeres pueden vivir la vida que Cristo vivió en este mundo si se revisten de su poder. Alguien va a decir, pastor, ya
Has hablado de esto por 2 semanas, ya cállate, ya cambia de tema. Te voy a decir algo. Hoy que fui a la iglesia y empecé a recolectar algunas notas de algunas iglesias abiertas, ¿sabes qué hizo la gente que estaba alabando al Señor, que estaba llorando, que estaba confesando, que estaba arrepintiéndose, que estaba apartándose de sus pecados, que estaba generando una experiencia hermosa en un santuario humilde en su casa? Llegaron a sentarse y a estar en silencio, a ver cómo el programa corre, en tanto el que está allá dice lo que dice de acuerdo a lo que él entiende. Muchos no están leyendo la Biblia. Y en otras iglesias tienen prohibido usar el don de profecía. Así, ¿a qué vas a la iglesia? No estoy diciendo que no debiéramos de ir. Tenemos que ir. Pero no sería posible que nosotros ejerciéramos un cambio en el programa de la iglesia y dedicáramos a escudriñar la palabra como nunca antes lo hemos hecho, porque en ellas tenéis la vida eterna. Dice aquí, escudriñad, escudriñad. Escudriñad es una orden. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que pueden hablarles de mí. Ellas son las que pueden darles testimonio de mí. Ellas son las que pueden explicarles la razón de mi existencia aquí en la tierra para ustedes. Ellas son las que pueden decirles por qué estoy aquí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Fíjate bien, hombres y mujeres pueden vivir, hombres y mujeres, tú y yo podemos vivir la vida que Cristo vivió en este mundo, pero esto solo ocurrirá si se revisten de su poder y siguen sus instrucciones. Las instrucciones están aquí en la palabra, no en el programa. Dice aquí, la vida de los profesos cristianos, hombres y mujeres pueden vivir la vida que Cristo vivió en este mundo si se revisten de su poder y siguen sus instrucciones. Pueden recibir en su lucha contra Satanás todos los socorros que Cristo mismo recibió. Pueden llegar a ser más que vencedores por aquel que los amó y se dio a sí mismo por ellos. La vida de los que profesan ser cristianos sin vivir la vida de Cristo es una burla para la religión. Si tú, querido, no lees la Biblia, si tú no tienes una relación con la palabra de Dios, buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios y con lágrimas confesando tus pecados y pasándote una lámpara sobre todo tu cuerpo de tal forma que no quede nada sin confesar y sin limpiar, escudriñame para ver si hay algo en mí, si hay camino de perversidad, que el Espíritu Santo te limpie, te escudriñe completamente de tal forma que entiendas que te urge la sangre de Jesús. ¿Sabes por qué nosotros no apreciamos y valoramos el Calvario y el sacrificio de Jesús? Porque no escudriñamos a nuestro cuerpo, no nos conocemos a nosotros mismos y pensamos que estamos bien. Si tú hicieras eso, entenderías por qué la sierva del Señor dice que nosotros necesitamos una conversión hoy y mañana repetirla otra vez, porque la necesitamos cada día. Nosotros necesitamos una conversión cada día. Si tú pudieras ver lo que hay dentro de ti, entenderías por qué esta cita dice así. Ustedes no quieren venir a mí, dice el Señor, para que tengáis vida. El versículo 40 del capítulo 5. Hermanos, la vida de los que profesan ser cristianos. Escúchame, querido, el propósito, te prometo que tú vas a encontrar un mensaje más entretenido con tus predicadores consentidos y favoritos. Yo no soy tu favorito. Estás aquí porque el Espíritu Santo casi te obligó a estarme escuchando. Pero lo que Dios quiere es que seas salvo. Dice aquí,
Yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Esto es lo que yo quiero. Ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida y vida eterna. Dice aquí la vida de los que profesan ser cristianos. Sin vivir la vida de Cristo es una burla para él, para la religión. Cualquiera que esté inscrito en los registros de la iglesia tiene el deber de representar al Salvador llevando el adorno interior de un espíritu manso y apacible. Debe ser su testigo y hacer conocer las ventajas que hay en vivir y trabajar conforme al ejemplo de Cristo. El pecado, dice en la parte de arriba, es una cosa detestable. Por su causa fue marchitada la hermosura moral de un gran número de ángeles. Penetró en el mundo y borró casi por completo la imagen de Dios en el hombre. Mas en su gran amor Dios ofreció al hombre la posibilidad de recuperar la posición que había perdido al ceder al tentador. Cristo vino a ponerse a la cabeza de la humanidad para desarrollar en favor nuestro un carácter perfecto. Los que le reciben nacen de nuevo. Voy a explicarte algo. Solamente para que tengas una idea. El Señor quiere que nosotros leamos la palabra como nunca antes lo hemos hecho. Antes de entrar al punto, dice aquí en la página 186 de tomo 7 de Testimonios para la Iglesia así: debemos comer la palabra de Dios. Por favor, hermana, deja de leer otros libros, ciérralos, solo debilitan nuestra mente. No importa quién los escribió. Yo te dije que yo tengo un amigo aquí en Estados Unidos que escribió un libro sobre Daniel 9 al 12. Y le dije yo, me dijo, ¿ya leíste mi libro? Y le dije, no, ya lo había revisado. ¿Y por qué no lo has leído? Te voy a hacer una pregunta. ¿Ayunaste cuando estabas escribiendo el libro? Y me dijo, ayunar. Si lo que quería era comer. No tenía tiempo para comer. Con frecuencia me malpasé, pero no ayuné. Y le dije yo, fíjate bien, tú me dices que acabas de escribir un libro de Daniel 9 al 12. Y yo quiero decirte que Daniel, que recibió la visión personalmente, no entendía una parte. ¿Y sabes qué hizo? No se puso a escribir un libro para explicar con su experiencia y con lo que decía Jeremías, o con lo que decía Isaías, con lo que decía Ezequiel o con lo que decía Moisés, a hacer un recurso teológico. ¿Sabes qué hizo, fulanito? Se puso a ayunar por 21 días hasta que el socorro le vino, no de otro teólogo, sino que le vino directamente del cielo, personalmente por la presencia de Miguel, Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Hermanos, cierra los libros y lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra. Dice aquí que a veces nosotros cambiamos al más grande de los maestros, a Cristo Jesús, el que vino representando a nuestro Padre Celestial, por estos grandes maestros, pero que debilitan nuestra mente cuando leemos tratando de entender las Escrituras a través de ellos. Mira, dice aquí en la página 186, debemos comer la palabra de Dios. Hacerla parte de nosotros mismos.
Y fíjate qué cosa sugiere. Reúnanse pequeños grupos por las tardes, de todos los días, al mediodía, temprano en la mañana para estudiar la Biblia. Tengan un momento de oración para que el Espíritu Santo los fortalezca, ilumine y santifique. Y dice aquí, debería estudiar diariamente la Biblia. Es la más grande bendición que podemos tener. En la página anterior dice, la página 185, si queremos vivir vidas cristianas consecuentes, debemos avivar la conciencia mediante una relación constante con la palabra de Dios. Todas las preciosas bendiciones que Dios nos ha provisto mediante un precio infinito no nos harán ningún bien, no nos fortalecerán ni producirán en nosotros ningún crecimiento espiritual a menos que nos apropiemos de ellas. Debemos de comer la palabra de Dios, hacerla parte de nosotros mismos. Ahora escucha esto. Página 187. El conocimiento progresivo de Cristo que se obtiene mediante el estudio de las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo capacita al investigador para distinguir entre el bien y el mal entre todos los órdenes de la vida. Voy a leerte esta cita otra vez. Página 187. El conocimiento progresivo de Cristo que se obtiene solamente por el estudio de las Escrituras, bajo la dirección del Espíritu Santo, capacita al investigador para distinguir entre el bien y el mal en todos los órdenes de la vida. ¿Quieres ser maestro para otros? No busques horizontalmente, arrodíllate y con lágrimas confiesa tus pecados. Ayuna por 21 días y como Daniel, el dueño de este libro personalmente va a venir para explicarte y a decirte qué cosa es lo que sigue para gloria de Dios y bendición tuya. Él va a venir, pero Daniel oró, confesó sus pecados, se arrepintió, se apartó del mal, lloró, habló con Dios y por 21 días allí, en un agobio tremendo, desesperó buscando la sabiduría celestial hasta que la encontró. Mira, déjame explicarte qué cosa hace la Biblia. Cristo Jesús, dice aquí en la página 50, ¿de dónde sacó la sabiduría Jesús? Dice aquí en la página 50, escucha esto. Esto le va a doler a muchos maestros y a muchos pastores y a muchos escritores, pero querido, y yo no quisiera lastimarlos porque muchos de ellos son mis amigos y muy queridos. Pero ¿sabes una cosa? En este momento de pandemia, de plaga, de muerte, de destrucción, de zarandeo, de confusión, de crisis, un momento cuando el juicio investigador está en todo su apogeo, necesitamos saber qué dice Dios, qué quiere Dios y qué desea que hagamos nosotros. Dice aquí en la página 50, el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Entonces, ¿de dónde la adquirió? Déjame leerte solamente los grandes maestros del tiempo de Jesús estaban absortos en las ceremonias del programa. Los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. Los maestros judíos dedicaban su atención
al programa, al ceremonial. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. Ahora escucha, ahora sí voy a leer. Lo que se consideraba como educación superior, fíjate bien, en aquella época, en las escuelas grandes, las escuelas rabínicas, las que presumía Saulo de Tarso, con el gran Eliel, el gran Gamaliel y otros más, lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas y su intelecto se paralizaba, se estrechaba y, como dice la cita que leímos, y se debilitaba. El niño Jesús, mamá, tu niño tiene 12 años, 14 años, sálvalo. Es aquí está. ¿Dónde, pastor? ¿Dónde empiezo? Empieza donde quieras, pero empieza ahora. Apréndete de memoria el libro de Deuteronomio. Apréndete de memoria el libro de Éxodo. Apréndete de memoria el libro de Génesis. No estoy bromeando. Apréndete de memoria el libro de Job. Apréndete de memoria el libro de Juan. Lee con tanta frecuencia el libro de Isaías, tantas veces como puedas. Si en una mañana puedes leerte del 40 al 66, te aseguro que te habrás sacado la lotería sin comprar boleto. Es una expresión. Dice aquí, el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó la escuela de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes porque Dios era su instructor. Y ahora voy a explicarte algo. Fíjate bien, ¿cómo usó Jesús la palabra de Dios? ¿Cómo usó Jesús la palabra de Dios? Déjame explicarte un poquito todo esto. En el libro de San Mateo, en el capítulo 4, solamente para que veas cómo Jesús usó las escrituras. Cuando yo te lea, te va a parecer tan simple, pero querido, no, él no estaba hablando de evolución. Él no estaba hablando de que si fue en 6 días o si fue en 6,000 años. Él estaba hablando de vida o muerte. Y dice aquí en el capítulo 4, del 7 al 10, voy a leer desde el 6, quizás para que tengamos el concepto completo. Fíjate bien. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él, capítulo 4, del 12 en adelante, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién vino? El tentador. El tentador que te tienta a ti todos los días, desde que amaneces en tu cama, ya estás pensando cosas impuras y ahí tienes el celular que te las resuelve. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, mi madre me enseñó, la escritura dice, la palabra de Dios, hermano, fíjate cómo usó Jesús la palabra.
dice aquí, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? En Deuteronomios 8. Apréndete de memoria Deuteronomio. Te llevó por el camino del desierto para que aprendieras qué había en tu corazón, para hacerte sufrir, te hizo tener hambre, para que entendieras que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, ¿de dónde sacó Jesús estas palabras para responderle al tentador? De la Biblia, de la Biblia. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Cómo respondió? Les dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Dónde está eso? Pues en el Salmo 91, que conocemos también, pero que en el momento de la crisis no lo recordamos. Y no lo recordamos no tanto porque no quisiéramos, sino porque nosotros no tenemos interés en la palabra. Y la palabra no es lo primero en nosotros. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Otra vez Jesús le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y me gustaría leer ese texto en el libro de Lucas 24, Lucas 4:8. Solamente para cambiar un verbo que hay aquí. Lucas 4:8 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Por 4:6 estoy leyendo, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Fíjate qué salvaje desafío de parte del enemigo. Dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Y sabes por quién fue entregada? Por nosotros y por Eva. Y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Pues en Deuteronomio también. Pero necesitamos leer. ¿Cómo usó Jesús la Escritura? Fíjate bien que Él nos citó a los grandes rabinos, a los grandes maestros. No usó al hombre para defender a los grandes escritores de aquella época. Usó la palabra de Dios. ¿Cómo usó el Señor Jesús? ¿Allí? ¿Perdón? ¿Qué leíste allí? El último versículo fue de Lucas 4:8 y Mateo 4:7 al 10 el primero. Y déjeme leer, por favor, el libro de Mateo 22, por favor. Solamente quiero que veas cómo manejaba Jesús la Biblia. Cómo se defendía, cómo enfrentó a Satanás, cómo enfrentó a sus enemigos, cómo enfrentó la cruz, cómo enfrentó a sus discípulos, cómo enfrentó las circunstancias difíciles, cómo enfrentó la pobreza, cómo enfrentó las necesidades de la vida diaria. ¿Cómo? ¿Sabes cómo, querido? Con la palabra de Dios, Pero, ¿sabes una cosa? Nosotros leemos la Biblia y vemos a nuestra madre leyendo la Biblia y sentimos pena con él, porque nosotros tenemos grandes maestros de administración, de contabilidad, de finanzas, de manejo del dinero,
Y nosotros sabemos cómo. Nosotros tenemos amistades con los consejeros matrimoniales, con los consejeros de los muchachos, tenemos grandes maestros acerca de la química, de las matemáticas y de la física, y vemos a nuestros padres tan ignorantes. Yo quiero que sepas, querido, que mi padre me enseñó una cosa: a orar y leer la Biblia. Y si yo soy algo en este momento delante de Dios, es gracias a que un hombre me enseñó a orar. Recuerdo que un día de crisis, cuando yo estaba en una circunstancia difícil, fui a pedirle consejo y me dijo: yo no puedo aconsejarte, el único que te puede ayudar en este momento es Dios, ¿por qué no vamos y hablamos con Él? Y estuvimos ahí postrados de rodillas por un poquito más de una hora. Y quiero que sepan que en los primeros momentos del asunto, el Señor ya me había resuelto el problema. Cuando terminamos de orar, mi padre estaba dedicando tiempo para alabarlo y para glorificarlo, porque ya se había resuelto el problema. Cuando me levanté, vi que mi padre se puso de pie y se levantó y se fue, caminó. Y yo me caí como 3 veces porque no estaba acostumbrado a estar de rodillas y se me durmieron las piernas. Me dio tanta vergüenza, pero yo me prometí que un día oraría tanto tiempo como mi padre o más. Y queridos, mi padre me enseñó a leer la Biblia y a orar. María no fueron los grandes rabinos que enseñaron a Jesús, fue una mujer sencilla, pero que entendía que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice aquí en el capítulo 22, resulta que voy a leer desde el 34, solamente para que veas cómo manejaba su vida Jesús. Entonces los fariseos eran gente muy preparada, eran los rabinos de la ciudad de Jerusalén, eran los grandes maestros. Y te voy a decir una cosa: estos no solamente sabían porque iban a la escuela, sino porque eran hijos del rabino fulano, y estos eran nietos del fulano, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y por 400 años o más conocían su ascendencia, y ellos tenían el dominio de la Torá. Ellos sabían muchísimo. Pero buscaban la exaltación de sí mismos. ¿Cómo manejaba Jesús su vida diaria? Dice aquí en el capítulo 22 de Mateo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una para enfrentarlo y hacerlo caer en ridículo. Sí, cayó a los saduceos. De paso, los saduceos eran los científicos de aquella época. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, de las 613 leyes, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Con sorna y con sarcasmo. Y Jesús le respondió. No le dio una cátedra de su experiencia, del libro de Joel Osteen o de Max Lucado o de otros, del teólogo de allá o del teólogo de acá, del fariseo este, del rabino fulano. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y citó la escritura. Tranquilamente le contestó Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6:4?
escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Citando Deuteronomio 6. Qué simple respuesta, pero qué sabia y precisa contestación. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y el individuo aquel queridos, en los momentos difíciles, en los momentos de agonía de sus discípulos, en los momentos cuando todo parecía perdido, cuando sus discípulos lloraban el fracaso de su maestro, cuando los discípulos vieron que la esperanza de Israel estaba por los suelos y había sido desbaratada, y Jesús estaba en la cruz, y cuando estos discípulos lloraban su fracaso, su derrota, sus ilusiones se habían marchitado y se habían resquebrajado, cuando iban en ese camino este par de discípulos, las palabras de estos discípulos son en Lucas 24, 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Escucha, escucha, que para Jesús era la Biblia contra Satanás, contra los fariseos, contra los doctores de la ley, contra los enemigos, contra los afligidos de su pueblo, contra las inconveniencias de sus amados discípulos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús habla y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que la Biblia dice. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y para que creyeran, bajó una legión de ángeles del cielo más brillantes que las de Belén. ¿Así dice la Biblia? No. De repente, unos relámpagos empezaron a iluminar a aquel que estaba hablando en camino de Emaús para decir, yo soy el que vive. Tampoco. No eliminó el cansancio ni la enfermedad de sus cuerpos fatigados. No, ¿sabes qué hizo? Dice aquí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que la Biblia de él decía. No dice la palabra Biblia, pero te lo leo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo consolaba Jesús a sus discípulos? Con la palabra. ¿Cómo sanaba Jesús a sus enfermos? Con la palabra. ¿Cómo curaba a los dolientes, a los frustrados, a los debilitados, a los enfermos del pecado y del dolor, de la culpa y la vergüenza?
con la palabra, con la palabra. Querido, ¿quieres que tú y tu familia sea toda salvada? Necesitamos la palabra. Amén. Necesitamos Amén. la palabra. Hoy como nunca necesitamos la palabra. No podemos estar completos en Cristo si estamos dispuestos a recibir las cosas que provienen de los hombres llamados grandes y poner su sabiduría por encima del mayor maestro. Esto que estoy predicando desafía todas las tradiciones, todos los cánones de nuestra iglesia. Querido, lamento que se tengan que abrir las iglesias porque de esta manera tú ya no vas a tener. Tú estás ansioso de ir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque te molesta la quietud, porque te molesta la soledad, porque quieres estar con los demás. Así como Aarón quería estar con el pueblo, terminaron adorando al becerro de oro. Porque entre la multitud del pueblo, entre la multitud de la iglesia adventista, no nos reunimos para leer la Biblia, no nos reunimos para una carne asada, nos reunimos para planear trabajo, dinero, negocios, nos reunimos para una cena los sábados de noche, pero no para leer la palabra. Y como Aarón, nos reunimos para la orgía, para la fechoría, para la delincuencia, para la maldad, para planear separarnos de Dios. Y cuando bajó Moisés con la santa palabra, con la santa ley, con las dos tablas de la santa ley de Dios, lo que vio fue un cuadro tan doloroso. En lugar de estar orando y llorando por el siervo Moisés que había desaparecido por 40 días, en lugar de llorar por si realmente ellos creían que estaba muerto, porque algunos lo consideraban que estaba muerto, en lugar de llorar por su viejo pastor, estaban celebrando el Egipto que llevaban dentro, la maldad que llevaban dentro. ¿Sabes por qué? Porque el mensajero, el responsable de la adoración, el responsable del sacerdocio y del pastorado de aquella época, Aarón, estaba con ellos. Y lo que resultó de todo eso fue la más miserable de las burlas que alguna vez algún pueblo, hablando de pueblos cristianos o de pueblo de Dios, ante Dios, terminaron adorando a un becerro que llenaba todas sus expectativas porque dibujaba perfectamente sus apetitos, sus pasiones, sus ánimos, sus ilusiones, sus sueños, sus planes, sus proyectos. Oro, 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 placer y maldad. Queridos, que Dios tenga misericordia de nosotros, pero necesitamos, para poder estar completos en Cristo, no podemos estar completos en Cristo si estamos dispuestos a recibir las cosas que provienen de los hombres llamados grandes y poner su sabiduría por encima de la del mayor maestro que el mundo haya jamás conocido. Buscad conocimiento en tales fuentes. Buscar conocimiento en tales fuentes es querer beber una cisterna rota. Sea la verdad de Dios el objeto de nuestra contemplación, sea la verdad de Dios en la palabra el objeto de nuestra contemplación. Leamos la Biblia y considerémosla como la voz de Dios que nos habla directamente, y haremos entonces una inspiración y una sabiduría tal que provienen directamente de Dios. La adquisición de un gran número de libros de estudio interpone demasiado a menudo entre Dios y el hombre un montón de conocimientos que debilitan la mente, conocimientos teológicos. Por eso hay tanta confusión. ¿Sabes una cosa? Este mensaje que yo estoy predicando al enemigo no le gusta, por eso es que no tiene audiencia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener conocimiento, saber y dominar y pararnos al frente y demostrarle al mundo cuánto sabemos. Pero este tipo de conocimiento de los grandes maestros solamente debilitan la mente y hacen a nuestra mente incapaz de asimilar lo que el Espíritu Santo quiere darnos. Queridos, el propósito de Dios, dice la página 18 del tomo 9,
El propósito de Dios es glorificarse a sí mismo delante del mundo, pero a través de su pueblo. Él quiere que los que llevan el nombre de Cristo le representen por el pensamiento, por la palabra y la acción. Deben tener pensamientos puros y pronunciar palabras nobles y animadoras, capaces de atraer al Salvador a las personas que los rodean. La religión de Cristo debe estar entretejida en todo lo que dicen y hacen, en todos sus negocios debe desprenderse el perfume de la presencia de Dios. El pecado es una cosa detestable. Por causa del pecado fue marchitada la hermosura moral de un gran número de ángeles. Penetró en el mundo y borró casi por completo la imagen de Dios en el hombre. Pero Cristo vino a ponerse a la cabeza de la humanidad para desarrollar en favor nuestro un carácter perfecto. Los que lo reciben nacen de nuevo. Hermanos, necesitamos leer la palabra. Cristo vio que si los seres humanos creían en Él, se les concedería poder para afrontar el ejército de los ángeles caídos, cuyo nombre es Legión. Así como Él se enfrentó en el monte de la tentación por la palabra de vida, así también nosotros podemos enfrentar a legiones de ángeles, como Él lo hizo en el monte de la tentación. Dice aquí, fortificó su alma con el pensamiento de que, merced al sacrificio portentoso que estaba por hacer, el príncipe de este mundo sería arrojado fuera y hombres y mujeres serían capacitados por la gracia de Dios para recuperar lo que habían perdido. Y voy a terminar leyendo lo que ya les he leído. Querido, vamos a salvar a nuestra familia. Vamos a dedicar día tras día, mañana, mediodía y por la noche, tiempo para leer la palabra. No tienes trabajo, así que no te desanimes. Vamos a leer la palabra. No tan solo de pan vivirá el hombre. Dile a Dios y Él te va a responder cómo vas a resolver estas cosas. Dice aquí, una cita, una gran alegría que subrayé. ¿Cuál es la felicidad del cielo? Tomo 8, página 280. ¿Cuál es la felicidad del cielo si no es ver a Dios? ¿Qué mayor gozo puede obtener el pecador salvado por la gracia de Cristo que el de mirar el rostro de Dios y conocerle como Padre? Y sabes, la única forma de poder ver el rostro de Dios es a través de este maravilloso recurso que nos conecta con la eternidad y con la gloria infinita de nuestro Padre Celestial. Mira, rápidamente, ¿quieres salvar a tu familia? ¿Quieres salvar a tu familia? Dice aquí en la página 334, página 334, rápidamente, el conocimiento de Dios, según está revelado en su palabra, el conocimiento de Dios. En esto consiste la vida eterna, dice la palabra, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocimiento de Dios, según está revelado en su palabra, debe ser impartido a los niños. Desde el nacimiento temprano de la razón, debe familiarizarse con el nombre y la vida de Jesús. El niño, así como María enseñó a relacionar a Jesús con su Padre Celestial, así nosotros debíamos enseñar a nuestros niños a relacionarnos con nuestro Dios. Dice aquí, la primera lección que debe dárseles a los niños es que Dios es su Padre. ¿Escuchaste? La primera lección que debe dárseles a los niños es que Dios es su Padre. Durante su primera formación debiera enseñárseles a obedecer. La primera lección que debe dárseles a los niños es que Dios es su papá. ¿Quién es tu papá? Tu papá es Dios. ¿Y quién es Dios? Y entonces tienes toda la Biblia para explicarle quién es Dios. La segunda lección, rápidamente. Enseñen y escriban los hombres las cosas preciosas de las Sagradas Escrituras. Fíjate bien cómo empieza la cita. La palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y una poderosa luz
en mi camino. No tropezarán los que aman tu ley. Tu santa ley, el guardar tu ley me es más grande que toda riqueza, dice el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Querido, dice, enseñen y escriban a los niños, a los jóvenes, escriban los hombres las cosas preciosas de las Sagradas Escrituras. Enseñen y escriban los hombres las cosas preciosas de las Sagradas Escrituras. ¿Sabes una cosa? No alcanzas a ver, pero yo tengo ya unos cartones de cuadernos escritos de enero para acá. Son como 8. Donde voy escribiendo la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Y este estaba nuevo al principio de la semana y ya voy por la mitad. Y escribe, dice aquí, escriban los hombres las cosas preciosas de las Sagradas Escrituras. Cuando tú escribes la Escritura, la palabra de Dios, tu pluma tiene memoria. Fíjate bien, no solamente la ves con los ojos, sino que la oyes al repetirla y al escribirla y al graficar en la escritura. Tu cerebro tiene que hacer una reposición de la palabra, y entonces 1, 2, 3 veces en lo que escribes y en lo que y te faltó esta frase y te faltó esta palabra, y entonces ves toda la frase y estás repitiendo y repitiendo. Dice, enseñen y escriban los hombres las cosas preciosas de las Sagradas Escrituras. Los sabios están aprendiendo y lo van a hacer. Los que van para otro rumbo. Sí hablo bien, pero qué largo. No te interesa. Este no es tu negocio. No te preocupes. No es fuerza entrar al cielo. Enseñen y escriban los hombres las cosas preciosas de las Sagradas Escrituras. Permitan que el pensamiento, la aptitud y el ejercicio perspicaz se dediquen al estudio de los pensamientos de Dios. La primera lección que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nosotros es que nuestro papá es Dios. ¡Qué hermoso! La primera lección que tienes que aprender en la vida es que Dios es tu papá. Si tú no entiendes eso, no aprendes eso y no aceptas y no te glorificas en esta bendición, no tienes nada. No tienes identidad, no tienes dirección, no tienes pasado, no tienes presente, no tienes futuro, no tienes nada. La primera lección que debemos enseñar a nuestros hijos es que Dios es nuestro papá. La segunda lección es que permitan que el pensamiento, la actitud, el ejercicio perspicaz de las facultades mentales se dediquen al estudio de los pensamientos de Dios. Escribe de la palabra de Dios y analiza, estudia los pensamientos de Dios hasta el nivel de que, como dice 1 Corintios 2, puedas tener la mente de Cristo por ese gran maestro que se llama el Espíritu Santo. Ok, primera lección, enséñale a tus hijos y a ti mismo que papá es Dios. Dios es nuestro papá. Dios es nuestro Padre querido. Abba Padre significa la manera tierna de referirnos a Él, con dulzura, con cariño. Y la tercera lección que tenemos que aprender se encuentra en la página 175. Dice así, la tercera lección, por favor no lo olvides. Los ángeles de Dios, esto es lo que hacen, seres inteligentes y sabios. La primera lección es entender que Dios es tu papá. La segunda es que la ciencia más grande a la que puedas dedicar tu vida es a entender los pensamientos de Dios. Y la tercera lección es a la que se dedican los ángeles ahora mismo en el cielo. Los ángeles de Dios no desean alcanzar un conocimiento más elevado que el conocimiento de la voluntad de Dios. Este es el sueño más sublime de los ángeles. Este es el objetivo de sus corazones.
Su mayor delicia consiste en cumplir la perfecta voluntad del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la perfecta voluntad de un corazón amante, como solamente amante puede hacer, que dio aquel que dio a su Hijo para clavarlo en la cruz del Calvario, no puede negarte nada. Si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dice Romanos 8. Los ángeles de Dios no desean alcanzar un conocimiento más elevado que el conocimiento de la voluntad de Dios. Tercera lección. Primera, Dios es tu papá. Segunda, la ciencia más gloriosa que puedas emprender en esta tierra es conocer y entender los pensamientos de Dios. Tercero, conocer la voluntad de Dios, y que tu mayor delicia sea cumplir esa perfecta voluntad del Padre Celestial. Querido, que Dios tenga misericordia de nosotros. Si tú notas, mis mensajes no te llenan de arrogancia de cuánto sabes, sino cuán debilitado estás, cuán lejos estamos. Pero sabes una cosa, este mensaje no es mío. Te voy a leer otra vez lo que dice la Escritura en el libro de Juan. Y esto lo dice. Me faltó leerte algo bonito de Juan. Cómo Jesús enfrentó aquí en el capítulo 21 de Juan, en el capítulo 21 hay una nota. ¿Por qué tienes que leer la palabra? Porque esto te lleva a la sabiduría infinita de Dios. Por eso dice que tienes que reconocer a Jesús, a Dios como tu papá. Tu mayor negocio, tu mayor interés, tu mayor ingenio, tu mayor propósito en la vida es conocer los pensamientos de Dios. Y tercero, conocer la voluntad de Dios y deleitarte en obedecerla y cumplirla. Y entonces, un último detalle, ¿por qué tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra? Dice el capítulo 21, el versículo 24, dice, este es el discípulo que da testimonio, 21-24 de Juan, hablando de Juan mismo, este es el discípulo que da testimonio, está hablando de aquel en tercera persona, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas. Fíjate bien, el secreto de Juan para saber mucho era que escribía. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ok. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Bueno, Jesús quiere llevarte a todos esos libros que no escribió Juan, pero que tú puedes escribir con tu experiencia diaria con él. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Podemos cantar? No me digas que no, porque te bajo el sueldo. Hablando de sueldo, oren por nosotros, porque con las iglesias cerradas yo no puedo viajar, no tengo campañas. Así que si alguien tiene corazón y puede pensar en esto, ayúdenos. ¿Qué número? El 13. ¿Está? Vamos a alabar. Al
Mis hermanos, es realmente una gran bendición el tener al Dios que tenemos. Sinceramente es sorprendente, sorprendente, sorprendente saber que por encima de todo tenemos un Dios que es el dueño del universo. Hoy por hoy aquí hay algunos que reclaman ser los dueños de este mundo. Y bueno, y nosotros nos sentimos huérfanos. Pero tu papá es el dueño de todo esto. Mi papá parece que perdió el control por culpa mía, por culpa de Eva, por culpa de Adán. Pero a un precio infinito, Él lo ha recuperado. Y pronto viene para decirle a todo el mundo de quién es todo esto y quién es el que controla la vida. Hoy, un humano egoísta y grosero quiere controlar la vida humana, pensando que depende de él. Pero no es así. Es nuestro papá querido, el manantial de la vida. Escucha esta cita. Dice aquí, que en la página 256 del tomo 7 de Testimonios para la Iglesia, Cristo puede observar toda la miseria del mundo sin experimentar una sombra de tristeza por haber creado al hombre. Es decir, que no se arrepiente de haberte creado. Algunos, en algún momento Él se arrepintió en el principio, porque fueron muy lejos. Pero de ti, dice aquí, ve que en el corazón humano hay algo más que pecado y miseria. En su sabiduría y amor infinitos, observa las posibilidades que hay en cada ser humano y la altura que pueden alcanzar. Sabe que aunque los seres humanos han abusado de las bendiciones que han recibido y han destruido la dignidad que Dios les ha dado, el Creador todavía será glorificado con la redención de ellos. Bendito sea su santo nombre. Él tiene un mensaje, no pierdas el mensaje del lunes, por favor, para comprender esta cita que te acabo de leer. Vamos a cantar. Yo tenía muchas ganas de cantar. Si ya te quieres ir, todavía no termina el sábado, así que quisiera cantar el 52. He extrañado este himno. Este himno no lo uso para despedir el sábado. Algunos piensan que esto es para despedir el sábado. No, esto es para decirte qué cosa es mi vida a lo largo del camino con Jesús. Escucha la palabra de este canto. Esto no está despidiendo el sábado, sino que está describiendo la vida de un hombre que vive solo en esta tierra, pero que finalmente ha encontrado su seguridad en Cristo Jesús. Himno 52. Se nos acaban los minutos, se nos acaba el tiempo. Señor Jesús, el día ya se fue, la noche cierra, oh conmigo sé. Por tu
Celestial, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque no solamente eres un Padre amante, sino que lo has sacrificado todo para retornarnos al programa original después de que el pecado que amamos y sembramos en el corazón para autodestruirnos ha malogrado todo lo que hiciste al principio. Pero en tu amor y misericordia nos quieres regresar al plan original de ser semejantes a ti a través de un sacrificio tan grande que mi malvado corazón no puede entender. Por favor, Señor, permite que por tu Santo Espíritu, que nos lleva a toda gloriosa verdad, podamos comprender lo que vale un alma para ti. Bendito sea tu glorioso nombre. Ayúdanos a entender el costo de una persona y hacer todo lo que tengamos que hacer para rescatarlo, incluyendo a nuestros hijos, a nuestra familia y a aquellos que están cerca de nosotros, porque a ti te ha costado muchísimo perderlos. Ten misericordia, acompáñanos en este momento y prepáranos para el día de mañana para aprovecharlo con dignidad, con sabiduría, con prudencia, con inteligencia y traer ese conocimiento de tus sagrados pensamientos que nos habiliten para ser semejantes a ti. Alabado sea tu nombre, bendito seas para siempre, lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Pedrito, si me estás escuchando, estamos transmitiendo con un celular porque el otro se nos quemó también y lo cambiamos ya. Te informo porque yo sé que tú siempre estás orando para que esto siga adelante. Que Dios te cuide. Bendiciones para todos. Un abrazo y la palabra. Gracias, que Dios les bendiga.